Nuestro caso de archivo en la jornada hoy trata sobre el asesinato de Emilio Andrés Aguirre Rojas, este joven estudiante de 18 años que en el 2004 salía de su casa, había planeado compartir con compañeros, con amigos en aquella jornada calurosa de sábado. Hablamos del sábado 29 de mayo del año 2004. Él vivía sobre la calle América del barrio Jara. En ese momento estaba en contacto constante con sus amigos a través de mensajes. Ya estaban coordinando un punto de encuentro, pero repentinamente el joven quedó sin crédito, sin saldo en su línea telefónica. En aquel momento obviamente no había todavía la recarga a través de la web, no habían facilidades para poder cargar saldo y solamente podía cargar crédito a su línea comprando una tarjeta de lugares específicos en donde se adquirían estas tarjetas con saldo. Él decidió salir de su casa en aquella ocasión para ir caminando hasta una estación de servicio cercana. Él iba rumbo a la estación de servicios ubicada allí en zona de Mariscal López y Venezuela, pero faltando unos metros para llegar, fue interceptado por otros 6 jóvenes de entre 17 a 19 años que estaban totalmente alcoholizados a bordo de un vehículo y que estaban recorriendo por la zona. Estos jóvenes interceptaron a Emilio con la finalidad de robarle el teléfono celular para poder vender el aparato telefónico y comprar más alcohol. Emilio se habría resistido a entregar el teléfono celular y allí se daba el forcejeo con sus atacantes que lo superaban en cantidad. Hablamos de 6 jóvenes identificados como Nazar Katrib, alias Iraquí, que era aparentemente el presunto cabecilla de este grupo. Era acompañado por Joan Sebastián Sánchez, mientras que en el vehículo esperaban Jesús Sánchez, Elvio Acosta y Eduardo Salazar. Según los datos en aquel momento recogidos por los compañeros, estos jóvenes habían estado compartiendo tragos en otro punto de la capital. Fueron en busca de otros integrantes hasta San Lorenzo, retornaron a la zona de la Avenida España, fueron a un local nocturno, quedaron sin dinero para poder comprar más bebidas y decidieron recorrer la zona de Asunción en busca de una potencial víctima a quien despojar de sus pertenencias con la finalidad de vender esto y conseguir dinero para la compra de alcohol. Imagínense, después de este momento iban recorriendo la zona del barrio Jara y se toparon con Emilio, que no tenía miedo en ese momento de ir caminando hasta la estación de servicios en busca de una tarjeta de saldo, porque era un trayecto bastante corto desde su vivienda hasta la gasolinera y normalmente solía caminar en dicho horario por ese barrio. Ya cuando él es interceptado queda sorprendido al ver cómo uno de los jóvenes le exige la entrega de su teléfono celular, pero él se resiste y allí donde él se resiste termina recibiendo una puñalada en el tórax que es bastante profunda. Los supuestos autores volvieron a abordar el vehículo en donde esperaban otros cómplices, ya con el celular en mano, escapando del lugar. La víctima cae ensangrentada en la vía pública y es auxiliada por un señor que se había percatado de lo que estaba pasando en ese momento. A toda velocidad el señor fue a bordo de su vehículo llevando a Emilio hasta un centro médico. Mucho movimiento vehicular en ese horario. También las señales semafóricas no ayudaban a avanzar con mayor rapidez, pero finalmente pudieron llegar minutos después hasta zona del Hospital del Trauma. En aquel momento, emergencias médicas. Llegaron, asistieron a Emilio, pero lastimosamente, el joven de 18 años, estudiante del último año del Colegio Internacional, falleció 3 días después. De esta forma, los compañeros presentaban el caso, ya mostrando a sus compañeros, profesores,
que se lamentaban con lo ocurrido en aquella jornada, donde lastimosamente Emilio fue atacado por un grupo de inadaptados quienes lo asesinaron solamente por el simple hecho de robarle el celular para conseguir más bebidas alcohólicas. Vamos a este primer material donde los compañeros relataban el caso. Por un celular fue asesinado de 2 puñaladas un joven de 18 años, estudiante del 6º curso del Colegio Internacional. Ocurrió el sábado. La víctima permaneció internada en terapia intensiva hasta esta mañana cuando finalmente falleció. Indignación, dolor, impotencia son los sentimientos que afloran en los familiares, amigos, compañeros y docentes del Colegio Internacional tras conocer el fallecimiento de Emilio Andrés Aguirre Rojas, quien estaba agonizando desde el sábado por la noche luego de recibir 2 puñaladas. Siempre estuvo con nosotros apoyándonos, no sé cómo, no sé explicar, es un tipazo, no puedo decir más nada, solamente eso. O por la billetera que pueda contener 100.000 guaraníes, que no vale una vida eso. Una vida vale mucho más que eso. Eran cerca de las 11:30 de la noche del sábado cuando Emilio Aguirre salió hasta la avenida Mariscal López y Venezuela, a pocas cuadras de su casa, en busca de una tarjeta para celular. Prácticamente frente a esta estación de servicio fue interceptado por 2 delincuentes, quienes sin mediar palabras le aplicaron 2 puñaladas para luego robarle su aparato telefónico. Según testigos, el estudiante del 6º curso del Colegio Internacional fue auxiliado por una persona que pasaba por el lugar. Primero fue trasladado hasta emergencias médicas y luego al sanatorio italiano. En un clima de total inseguridad. Uno no sabe si sale, cómo va a volver, si deja salir a su hijo, cómo lo va a recibir y se va a volver, y cómo va a volver él, ¿no? Pasó toda la primaria con nosotros y ahora al terminar prácticamente la secundaria le sucede esto y es muy doloroso para nosotros. Los estudiantes adelantaron que mañana realizarán una marcha desde el Colegio Internacional hasta el lugar del velatorio en repudio al asesinato del joven estudiante. Tremendo el informe que realizaban los compañeros en ese momento sobre las primeras horas luego de la muerte del joven Emilio de 18 años que había salido a buscar una tarjeta de saldo, pero lastimosamente terminó encontrando la muerte en manos de estos 5 jóvenes. Para mayor precisión, hace rato decía 6, son 5 o eran 5 los jóvenes que habían cometido este crimen. 2 de ellos actuaron de forma directa bajando del vehículo para atacar a la víctima con un cuchillo y otros 3 cómplices habían quedado en el automóvil para finalmente escapar llevándose el celular de Emilio. Con la investigación por parte de la Policía Nacional en las primeras horas, bien mencionábamos que Emilio fue auxiliado por un automovilista que pasaba por las inmediaciones hasta el Hospital del Trauma. Lastimosamente las lesiones fueron contundentes, él no resistió y 3 días después se registraba su deceso. Y en ese tiempo, en esos 3 días, los autores del crimen siguieron con su vida de forma normal, con su rutina diaria, sin levantar sospechas. Pero ¿cuál fue el dato fundamental que tuvieron los investigadores para poder tener el paradero de estas 5 personas? La utilización del chip que le quitaron del celular de Emilio. Uno de los integrantes del grupo que estaba en ese momento participando del crimen colocó el chip en su teléfono celular y realizó una llamada telefónica a su pareja. Esto fue detectado por los investigadores. Imagínense, 2004, en un momento donde empezaba también a tener la policía y el Ministerio Público sus primeras armas en cuanto a lo que son elementos tecnológicos de investigación, se logró detectar la ubicación del lugar donde utilizaron el chip y gracias a esto se llegó al primer detenido, uno de los jóvenes que estaban a bordo del vehículo y que presenciaron, no que cometió el crimen directamente, pero que presenció como cómplice en ese momento la situación donde Emilio fue apuñalado por otros integrantes de la banda. Con la detención de esta primera persona en el barrio San Pablo, se pudo identificar
a los otros 4 integrantes del grupo, donde se destaca el nombre de Nazar Katrib, alias Iraquí, que sería supuestamente el que iba como cabecilla en ese momento y quien alentó a sus demás amigos a cometer este crimen. Este joven aparentemente en ese momento tenía 17 años de edad y fue detenido también tras uno de los allanamientos. En medio del velorio de la víctima, el padre, don Gustavo Aguirre, hablaba también con los compañeros y él exigía justicia para que se le aplique el mayor de los castigos a todos los involucrados. Vamos a este segundo material donde hablaba el padre de la víctima. Familiares, compañeros y amigos despidieron a Emilio Aguirre, asesinado por 2 hombres que le robaron el celular. El joven de 18 años, estudiante del Colegio Internacional de Asunción, recibió una mortal puñalada en la noche del sábado pasado en la zona de la avenida Mariscal López y Venezuela de Asunción, falleciendo ayer luego de permanecer en terapia intensiva todo el fin de semana. Él jugó un partido de básquetbol de esa noche en el León Condú por el intercolegial del San José, en el intercolegial de San José, con el equipo del colegio. Hicieron un excelente partido. Gustavo, el padre de Emilio, sin querer creer aún la muerte de su hijo, seguía repitiendo lo tranquilo y alegre que estaba Emilio el sábado, horas antes de que ocurriera la desgracia. En tanto, sus compañeros se disponían a darle el último adiós. En medio de lágrimas, sus amigos tampoco podían creer que hoy le tocara a Emilio ser víctima de la inseguridad de las calles. Sin embargo, en medio del dolor lo despidieron como a un héroe. El sacerdote que ofició el servicio criticó duramente la forma en que muchos jóvenes estaban pagando la incontrolable inseguridad. Finalmente llegaron las últimas palabras de los docentes y compañeros de Emilio. Simplemente tan sencillo, tan bueno con todo. No creo que le causaste problema a nadie. Era independiente. No necesitaba de nadie para hacer lo que quería. Quería algo así y venía. Estás con nosotros, estarás con nosotros en las aulas, en los recreos, en los pasillos, en nuestro diario vivir. Por eso te decimos hasta luego y hasta siempre. Un momento muy fuerte que se vivía por parte de los compañeros, amigos y familiares de Emilio Aguirre al momento del velorio, donde cada uno daba algunas palabras. También decíamos que el padre exigía justicia, pero lo importante en la investigación y lo fundamental, como ya estaba comentando anteriormente, fue la ubicación del chip de la víctima, que fue utilizado por uno de los presuntos autores, un joven estudiante también de otra institución educativa de la capital. Vamos a prestar atención a los detalles investigativos por parte de la policía que terminaron con la detención de todos los involucrados. Buscando a los autores, la policía detuvo esta tarde a un joven de 17 años de edad, estudiante del colegio ISAT, en relación al asesinato de Emilio Aguirre. El joven se encuentra en investigación de delitos y desde allí un resumen de lo ocurrido con Carlos Sánchez. Carlos Sánchez, buenas noches. Tengo entendido que este joven recibió varias llamadas telefónicas desde el celular robado a Emilio. Aparentemente, María Teresa, esa es la información que estamos manejando. Se habla de que este joven habría recibido varias llamadas, por lo menos desde el chip que tenía el celular que le robó
robaron a Emilio tras aquel asalto de fin de semana pasado. Efectivamente, rastreando estas llamadas habría sido que los investigadores llegaron hasta este joven hoy aproximadamente a las 16 horas en el colegio ISAT. Según las informaciones que manejamos, un verdadero ambiente de incertidumbre se vivió a esas horas en el colegio, atendiendo a que nadie sabía qué era lo que estaba pasando. Según la versión que nos dieron en el colegio, los investigadores, o por lo menos uno de ellos, llegó hasta la institución haciéndose pasar por un vecino del joven y diciendo que iba a recogerlo para llevarlo hasta el sepelio de su abuelo, quien precisamente había fallecido en el día de ayer. El joven precisamente tenía planeado ir a este sepelio, salió del lugar, pero en vez de ir a ese destino, finalmente fue detenido en la puerta del colegio por el fiscal Rubén Villalba y por los investigadores. Por lo menos esa es la versión que nos dieron en el colegio. Ellos, preocupados por esta situación, incluso convocaron al fiscal barrial, Celso Sanabria, quien nos daba esta versión luego de lo ocurrido. Vamos. Estas personas se concurren junto a la directora pedagógica y se identifican efectivamente como personas que están tras la investigación del homicidio del joven del Colegio Internacional. Se identifican y le explican la situación, ¿verdad? En este caso eran el fiscal y... En este caso el fiscal de la causa, que está dirigiendo esa investigación fiscal, y el jefe de homicidio, en este caso el comisario Néstor Sosa. En ese sentido, interino eso ocurría, el chico ya estaba afuera, ¿verdad? Entonces, en ese tren de cosas, y ante el susto, ¿verdad? Porque es un hecho un poco inusual para ellos y sobre todo la responsabilidad latente que queda, convocaron a la fiscalía, el fiscal de turno, en este caso la Barrial 1, me constituí aquí y efectivamente me comuniqué con el colega, quien me manifestó efectivamente el procedimiento estaba siendo dirigida por él, ¿verdad? Y que todo se realizó conforme a derecho. ¿Él pudo precisarle si este chico ya estaba imputado? ¿Había alguna orden ya en su contra en estos momentos? Que se estaba trabajando en eso, que está trabajando en eso. ¿Qué le dijo? ¿Podría ser uno de los chicos involucrados en este crimen? La verdad que no me adelantó eso, pero que estaban trabajando en ese sentido. Bueno, esto era parte de lo que nos decía el fiscal barrial Celso Sanabria luego de constituirse hasta el colegio ISAT de la capital. Finalmente él se retiró de este lugar, nosotros vinimos a investigación de delitos y a estas horas ya podemos decir que el chico detenido tiene 17 años, se llama Jesús María, estaba cursando precisamente el 5º año de la secundaria en el colegio mencionado. Acaba de salir hace algunos minutos el ministro Orlando Fiorotto y en el mismo sentido de lo que manifestaba ya hace algunos minutos más, algunos minutos atrás también el comisario Juan Pereira. Este chico efectivamente sería uno de los que participó del asesinato de Emilio Aguirre. Él mismo habría admitido que estuvo en el lugar e incluso a raíz de los datos que él proporcionó a los investigadores, ahora el fiscal Rubén Villalba ha dictado orden de detención también en contra de otras personas. Concretamente, por lo menos otros 2 chicos estarían involucrados en este hecho. O sea, aquí hay una variante, se tratarían en realidad de 3 jóvenes y no de 2 los que fueron responsables del asesinato de Emilio Aguirre, Oscar y María Teresa. Y qué importante fue este primer avance investigativo para que finalmente la policía logre descubrir que fueron 5 los involucrados al caso, 2 con participación directa en el crimen, actuando como autores materiales, y otros 3 en carácter de cómplices, observando lo que estaba pasando en ese momento a bordo del vehículo. Y también tenemos la entrevista que en aquel momento los compañeros hacían con el testigo principal, el hombre que había auxiliado a Emilio hasta el centro de emergencias médicas. Escuchemos lo que decía este automovilista. Aún resuenan en su cabeza las últimas palabras de Emilio. Hoy es el único que puede identificar al menos a uno de los delincuentes que lo mataron. Nos referimos al hombre que auxilió al fallecido estudiante del Colegio Internacional de Asunción. Al igual que muchos, pide justicia. Este es Mario Osuna, el hombre que auxilió a Emilio Aguirre minutos después de haber sido asaltado y acuchillado salvajemente por 2 menores de edad para robarle el celular. Osuna aún recuerda en detalles las últimas palabras de Emilio antes de caer en un estado de coma profundo. Y le agarré la mano y le dije, rezá, mi hijo, rezá mucho, encomendarte a la Virgen, estamos María Auxiliadora, encomendarte a ella. Le dije, le tocaba así la frente, ¿verdad? Tenía un sudor frío, ¿verdad? Los labios tenían medio morados ya. Y me dijo, sí, estoy rezando, me dijo. Eso es lo que más me impresionó, me impactó realmente porque
en un estado subliminal, vamos a decir, estaba como orando. El único testigo del homicidio señaló además que por unos minutos, a bordo de su vehículo y con el estudiante herido a su lado, siguió por unas cuadras a los asesinos y que por lo menos a uno podría identificar. Yo le llegué a ver en un instante, ¿verdad? En un instante, porque yo en un momento de la persecución les gritaba, porque yo tenía la ventanilla abierta, ¿verdad? Estaba Emilio, el asaltado estaba acá, ¿verdad? Y a los ladrones le llegué a tener, no sé, un par de segundos, ¿verdad? Y como le gritaba, párate, carajo, así, ¿verdad? Gritándole, uno de ellos se dio la vuelta así, me miró. En tanto, la policía cuenta con información que puede llevar a los presuntos asesinos, obtenida a través de personas que se comunicaron con los investigadores para aportar más datos. También se están rastreando las llamadas telefónicas que los delincuentes hicieron desde el celular de Emilio, minutos después de asesinarlo. Simultáneamente, y a partir del identikit de uno de los delincuentes, la policía está intentando determinar si corresponde a menores liberados recientemente. Emilio fue atacado cerca de Mariscal López y Venezuela el sábado pasado. A las 11:30 de la noche, la puñalada, una sola, le atravesó el vaso. Emilio murió el martes pasado. Mario Osuna, así como la madre del estudiante asesinado por un celular, solo pide justicia y espera que los responsables sean detenidos y puestos a disposición de la justicia. Y finalmente un tribunal sentenció a 25 años de cárcel a los principales autores. Hablamos de los jóvenes Nazar y Joan de 17 años, mientras que los otros cómplices sufrieron penas menores de 12 y 4 años de cárcel, teniendo en cuenta su participación como testigos. Este tema conmocionó a todo el país porque fue uno de los primeros episodios tan violentos que se dieron a causa del robo de un celular, por lo cual también estos jóvenes terminaron siendo condenados por la justicia. Y con esto vamos despidiendo el capítulo de hoy de Código Peligro. Nosotros nos reencontramos el próximo miércoles de 18 a 19 aquí por las pantallas de NPI. Que tengan buen resto de jornada.